Hola y bienvenidos a una receta más del canal. Como veis, hoy he preparado salmón en papillote, una receta súper sencilla que simplemente se hacen los preparativos y se deja en el horno. Yo lo he preparado con patatas y con romero, así que si queréis saber cómo está de rico, aquí os dejo con los ingredientes. Y empezamos con 4 patatas, depende de la cantidad de salmón que hagáis. Yo por cada trocito utilizo siempre una patata. 2 dientes de ajo, un cuarto de cebolla, romero, sal, pimienta negra, aceite, un limón, 3 zanahorias, vino blanco y por supuesto salmón, que aquí veis que yo tengo el lomo entero y me he hecho las marcas para cortar ya los trozos que necesito. Y ahí yo voy a cortar 4 trozos. Podéis preparar el lomo de salmón entero en papillote, pero yo siempre lo hago individual porque me parece que queda más mono y así después cada uno tiene su propia porción. Bueno, y una vez ya tengo el salmón preparado, voy a cortar las patatas en rodajas. Y lo mismo voy a hacer con las zanahorias, que por supuesto tanto las zanahorias como las patatas ya las tengo peladas y lavadas. Y ahora lo que voy a hacer es, en un estuchito para microondas, voy a cocinar tanto las patatas como las zanahorias, que si no tenéis este tipo de estuchito, pues los ponéis en un bol como el que tengo yo aquí, lo tapáis con papel film y le hacéis unos agujeritos. Y a las patatas y a las zanahorias les añado un poquito de sal, pimienta negra al gusto y aceite. Tapamos, mezclamos bien y lo ponemos en el microondas durante 6 minutos. Y mientras tanto vamos a cortar los ajos también en rodajitas. Y lo mismo hacemos con la cebolla, la cortamos en juliana. Nos preparamos el limón también y lo cortamos también en rodajas. Y mirad, con las 2 ramitas de romero que tengo, las voy a cortar por la mitad y así cada trozo de salmón tendrá su ramita de romero. Y mirad, mientras hemos hecho todos los preparativos, las patatas ya están cocidas, ¿veis? Ahora voy a volver a poner en el microondas el resto de patatas y todas las zanahorias. Y una vez todo listo, ya lo tengo preparado para ir montando las bolsitas de salmón. Y yo voy a utilizar papel de aluminio, pero podéis utilizar también papel de hornear. Y lo que voy a hacer va a ser poner primero las patatas como si fuera una cama, como si fuera la cama para el salmón. Le añadimos unas cuantas zanahorias. Un poquito de ajo y un poquito de cebolla. Por encima le colocamos ya el trozo de salmón. Le voy a poner un poquito de sal y un poquito de pimienta negra al gusto. Y si este salmón es para adultos, le vamos a poner 2 cucharaditas de vino blanco. Este es otro de los motivos por los que me gusta prepararlo separado, porque si hay niños, al salmón de los niños no les pongo vino. Y por encima unas rodajas de limón. Y para completar y coronar, un trocito de romero. Y ahora lo que vamos a hacer es taparlo bien. Hacemos con una bolsita
Y sobre todo que no nos quede ningún agujerito abierto, para que no se nos escape el vapor. Bueno, y aquí ya cada uno depende de cómo sea de mañoso para hacer la bolsita y los cierres. Y aquí ya tenemos el primer paquetito listo. Voy a preparar otro, esta vez sin vino, por si hay algún niño en la casa. Ya, el procedimiento es exactamente el mismo, únicamente pues que omitimos el vino. Bueno, ya cuando los tenemos todos listos, los vamos a llevar al horno a 180 grados, calor arriba y abajo, durante 20 minutos. Pasado ese tiempo, los sacamos del horno y vamos a dejar unos 5 minutos como mínimo para que se enfríe un poco. Si lo abrimos directamente del horno, el vapor que hay dentro nos va a quemar las manos. Con mucho cuidado le abrimos el papel y mirad ya qué pinta que tiene el salmón. Y ahora lo único que nos queda pues es emplatarlo. Mirad, mirad qué pinta más deliciosa que tiene. Con esto tenéis una cena súper sana. Mirad, y os enseño que el salmón está totalmente cocido, además la piel se saca súper bien. Y aquí tenéis ya otra receta súper fácil de preparar, con muy pocos preparativos, os puede servir para una cena, está riquísima y además es súper sana. Así que espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente, adiós. Sunshine.